¿Qué tal, amigos del podcast de Apuntes de Cine? Hoy uno de esos episodios especiales que nos gustan, que de verdad siempre nos hablan a llamar a la comunicación. Estamos hoy con una participación muy especial. No es exactamente nuestro querido Charro de Oro, obviamente, pero les traigo hoy al crítico, colega y muy buen amigo Jorge Negrete. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bienvenido al podcast de Apuntes de Cine. ¿Qué tal, Felipe? Pues aquí estoy muy contento de poder estar contigo y poder compartir pues un poco con tu audiencia todo lo relacionado como a esta experiencia festivalera. ¿Cómo está eso de que andas dando luces por allá en Lucerna, allá en Lucarno? Platícanos un poquito, Jorge. Bueno, pues todo empezó justamente allá en México, hace poco más de un año, en la edición de Citunam del 2022. El crítico y curador, programador de cine Olaf Moller fue por segunda ocasión ahí a Citunam, y junto conmigo y Alonso Díaz de la Vega nos planteó como la idea que tenía respecto a hacer un programa de cine popular mexicano, enfocado específicamente en un periodo que iba aproximadamente de 1940 a 1970. Nosotros desde el principio pues estábamos como pues muy entusiasmados con la idea, sobre todo considerando que es algo que difícilmente se llega a hacer en México, desafortunadamente, ya sea porque difícilmente existen los medios, difícilmente existe quizá a veces el interés por parte de instituciones oficiales, y entonces pues esto tenía muchas veces como que venir quizá de una voz extranjera, digamos con cierto grado de autoridad en el panorama internacional, pues para que se pudieran como mover ciertas cosas, ¿no? Lo cual también fue para como nosotros una especie como de llamada de atención, en el sentido de que pues tenemos justo como toda esta riqueza en historia fílmica que pues ni siquiera nosotros mismos como mexicanos hemos tenido oportunidad de ver, quizá no porque no haya interés, sino más bien porque a veces hay cierta parte como muy cómoda, ¿no? Respecto a que bueno, sí, conocemos, de alguna u otra forma todos estamos familiarizados vagamente con lo que es la época de oro del cine mexicano, tenemos bien identificadas a las figuras, tenemos bien identificadas a las películas, pero muchas veces no hemos visto esas películas, y lo que es más, no sabemos que hay centenares de ellas. Entonces, que lo importante era también poder acercarnos como a eso, y pues de alguna otra forma eso fue lo que nos terminó llevando hasta acá para presentar el ciclo junto con Olaf, algunas películas, y a la par editar un libro que ya está aquí disponible en Locarno, en la página del festival, en la página del editorial también se puede conseguir, y pues esperamos que pues en algún momento se edite también en México. Yo espero que me traigas una copia, pagada obviamente, no crean que ando de gorrión, porque sí me muero por ver ese material, porque a mí me llama mucho la atención qué tiene el cine mexicano que impresiona y gusta tanto en Europa. A lo mejor cuando lo tenemos aquí nosotros no valoramos el tener cintas de luchadores, cintas de comedia negra, hasta incluso noir. Y realmente allá en Europa yo siempre he visto que tiene una fascinación casi exótica por este tipo de cine. ¿Tú qué consideras que pasa? Que allá tiene esa chispa y aquí a lo mejor falta apreciarlo un poco. Sí, yo creo que justo más que una cosa, era algo que queríamos evitar conscientemente, o sea, muy conscientemente, o sea, como evitar justamente como esta parte exotista que de alguna u otra forma fue como muy valorada en los años 60, particularmente con las películas del Santo, específicamente las que dirigió Alfonso Corona Blake, y que de alguna u otra forma sí queríamos conscientemente evitar eso. Hay una fascinación obviamente aquí en Europa, quizás más que una fascinación, un interés como muy peculiar por la manifestación, digamos, como la manifestación del popular en México. Es algo que de alguna u otra forma aquí la gente reacciona con mucho asombro, con mucha curiosidad, y fíjate, no solamente es algo que le pasa a europeos, sino que también es
que nos pasa a nosotros como mexicanos. El énfasis que se hizo justamente como en la programación tiene diferentes ejes, pero uno de los principales tiene que ver con el hecho de que estas películas presentaban personajes Claro. que básicamente se interpretaban a ellos mismos. Por ejemplo, el caso de Tongolele, ¿no? De Yolanda Montes, que era alguien a quien a lo mejor en las tardes podían ver en el cine y saliendo del cine en la noche ir a uno de los clubes o bares nocturnos y verla en vivo actuar, o hacer sus rutinas de baile, o a lo mejor ver al Santo o al Huracán Ramírez en una película, en una matiné un domingo, y a lo mejor un día antes en la noche haberlos visto pelear en la Arena México, ¿no? Entonces obviamente esto era importante rescatar como esa parte, como que las películas no fueran vistas como una curiosidad o como una cosa exótica, sino que tuvieran una vida que justamente fuera replicada en la recepción de la audiencia. Y en ese sentido el programa es un poco como lo que pasó con las películas de Alejandro Galindo en el Festival de Morelia. Sí, claro. Que comentábamos mucho que la reacción de la gente con esas películas era mucho más palpable en el cine. La gente hacía no, o sea, había una reacción así como muy de mucho involucramiento por parte del espectador. Y te puedo decir que aquí en las películas que se presentaron del ciclo no fue diferente en ese sentido. Hay una cosa que tiene que ver mucho con el entretenimiento. Sí, claro. Que muchas veces se desestima, particularmente, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, pero que también requiere de una serie de habilidades y de talentos específicos a nivel fílmico para que pueda ser efectiva. No cualquiera puede hacer una película de entretenimiento sólida y efectiva. No cualquiera puede hacer a lo mejor un churro, como despectivamente les decían a muchas de estas películas en aquella época, ¿no? Porque incluso para hacer un churro se requiere un grado de artesanía o un grado de oficio que a lo mejor ahorita o en el panorama contemporáneo es muy difícil de encontrar y que es cada vez más escaso. Ya quisiéramos tener gente que hiciera churros hoy en día, pero mira, ya ni siquiera eso. Tristemente parece que ese estilo se ha ido perdiendo. Hace no mucho, el tiempo que estamos haciendo la entrevista y estrenamos el podcast, pues murió gente como William Friedkin en Estados Unidos. Aquí en México ni se diga, o sea, estamos teniendo una... No quiero sonar tan fatalista, pero realmente sí hay una fuga de talentos, que ya es alarmante. Ustedes están allá justamente hablando con el buen Alonso de la Vega, que también le mandamos un abrazo y un saludo, pero están hablando de gente como Alcoriza, que sabía hacer guiones con magia, con comedia, con tono negro, y ahorita parece que esa parte se ha perdido en el cine mexicano. ¿Tú compartes ese punto de vista o hay alguien que sí complemente estos dotes para guión que existían en ese entonces? Pues, o sea, sí comparto un poco como el fatalismo en el sentido de que, digo, y es algo que estoy ahorita como, son varias ideas que estoy como tratando de trabajar en un texto que tenemos pensado que salga en la revista del cine probablemente. Claro. A propósito de una película mexicana, y justamente que un problema importante del cine mexicano contemporáneo es que está muy enfocado en convertirse en una cosa de consumo de festival, claro, en una cosa que se pretende como artística. Entonces eso implica como, por un lado, ser sumamente solemne en los acercamientos, y también mantener como una vigencia y una relevancia respecto como a los temas de los que se habla. Entonces, partiendo de ahí, eso limita mucho justamente recuperar una conexión, digamos, como con las audiencias, que en muchos sentidos están también muy abandonadas y al ser dejadas a la suerte de estos grandes, de esas grandes plataformas de
de contenido audiovisual que pues funciona, o sea, son autogestivas completamente, o sea, realmente le dan a la gente cosas como muy muy sencillas, muy básicas, que funcionan con fórmulas ya perfectamente definidas y que de alguna u otra forma no tienen, digamos, como estas cualidades que a nivel formal o que a nivel como narrativo son mucho más depuradas, son mucho más eficientes, son mucho más eficaces, más limpias. Quizá en las películas que se hacían en serie antes que como las que se hacen ahora. Definitivamente hay como una sensación mucho más impersonal y mucho más anónima. Entonces creo que es uno de los problemas fundamentales, creo yo, y que de alguna u otra forma revela mucho como justo esa brecha tan grande que existe entre el cine mexicano y sus audiencias. No pretendo decir que ese sea como el meollo del asunto, porque sería yo muy ingenuo y francamente estúpido que yo dijera que ese es el problema, ¿no? Que es culpa de los cineastas. Pero es una parte, ¿no? O sea, también si yo ofrezco mandarinas... Definitivamente es una parte, pero vaya, digamos, quizá lo que yo considero que podría también estar pasando. Es un problema multifactorial, sumamente complejo. Hay muchas voces que deben de ser consideradas y escuchadas cuando planteamos cualquier problema de cine mexicano, como suele pasar siempre cuando surge ya alguna controversia en redes sociales. Hay mucha gente, algunos quizá un poco menos autorizados para opinar, ¿verdad? Y otros que sí tienen conocimiento, causa y son sensatos con lo que dicen. Pero, pues sí, definitivamente parte, digamos, como de un problema más grande. Y pasa no solo en México, en Latinoamérica en general. Hace no mucho vimos ahorita a Pablo Larraín que va a sacar una historia de Pinochet hecho vampiro. O sea, pareciera que nos gusta no ir tan al fondo o tomar temas que parecen de fondo y hacerlo de la forma más, pues, ¿cómo te lo puedo decir?, caricaturesca posible, y eso termina también perjudicando pues en el tipo de audiencias que estamos considerando. Ahorita estás viviendo una experiencia, mi querido Jorge, de esas invaluables, y estás ahí también con gente como Alonso. Dentro de tu sentir, ¿qué rescatas? ¿Con qué se queda tu corazoncito en esta experiencia que estoy seguro, independientemente de los grandes chocolates o la estabilidad financiera, ha de ser algo increíble, ¿no? La verdad es que, mira, o sea, en ese sentido mi corazón está, o sea, lleno, o sea, estoy como me siento muy agradecido, me siento muy nutrido, me siento muy satisfecho, pero no solamente eso, sino también con un reto importante, porque es algo que Olaf nos dejó muy en claro. Para que esto sea significativo, esto tiene obviamente que tener repercusión en México, tiene que tener eco. Y evidentemente eso ya nos deja a nosotros, no solamente con esta gratificación, sino también con una responsabilidad importante en ese sentido, que de alguna u otra forma podamos continuar como este trabajo, que podamos seguir compartiendo, que a lo mejor justo espacios como el tuyo o a lo mejor de muchos otros colegas se conviertan en cajas de resonancia donde podamos justamente estar hablando de esto, que podamos estar compartiendo, que podamos estar ampliando más esta experiencia para muchas otras personas, y que justo surja una reapreciación, una revalorización, que la gente discuta las películas, que pueda decir, sabes que la neta no son valiosas, o sabes que no había visto esto, o tenemos todo esto que no hemos visto, que no ha habido oportunidad de que esté exhibido y que es importante que se exhiba. Por ejemplo, que creo que sería algo fantástico que pudiéramos, justo hoy, o sea, hoy vimos El Corazón y la Espada, que fue la primera película tridimensional hecha en México en 3D. Entonces, que esa experiencia se pudiera llevar a México, pues evidentemente sería lo ideal. Esto no debería de quedarse en un festival europeo, en un pueblo, en Suiza. Esto es algo que tiene definitivamente que tener una repercusión local, y que nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de hacer llegar de la forma como más directa posible.
Obviamente nosotros estamos limitados porque ni Alonso ni yo trabajamos para instituciones culturales, no somos, digamos, de alguna u otra forma parte como de eso. Y en ese sentido estamos un poco limitados, pero tenemos una plataforma que es justamente este programa, que es justamente el libro, y que es todos estos espacios como el tuyo, que agradezco mucho que se abran a compartir justamente como eso, y que nos puedan dar ese eco necesario para que esto no se quede aquí, y que no sea como, pues sí, esos güeyes se fueron allá, y qué chido, y qué bien, pero pues aquí en México nos quedamos igual, ¿no? O sea, como las manos en las luces y nada más viendo, o sea, qué chido, pero justo no, que eso pueda llegar y que pueda ser compartido con los espectadores de México. Que se haga diferencia. Hace no mucho, justamente en el podcast también tuvimos un evento ahí en Guanajuato, el Salón de la Crítica, donde pues ya sabe la gente que escucha el podcast de Apuntes de Cine, nos agarramos a los catorrazos con la gente del IMCINE, pero ellos definían que había una época dorada en la producción de cine mexicano, y sí es cierto, a lo mejor, puede ser, pero no se distribuye ese cine, no llega a los ojos necesarios y a los oídos necesarios. ¿Qué acaso la solución está en que tengamos que trabajar también los críticos en la burocracia mexicana? Ay, no. Ojalá Dios nos libre. No, eso sería lo peor que podría pasar. Yo creo que no. Definitivamente no es la respuesta, pero sí hay que colaborar con ellos. O sea, sí hay que buscar una forma de colaborar. Tampoco se trata de satanizar a la burocracia fílmica mexicana, pero sí justamente encontrar como una forma de poder colaborar y poder plantear la importancia que tiene esto, y el hecho de decir, hagamos como este trabajo, hagamos este esfuerzo, vale la pena, es importante, y sobre todo porque hay interés y la audiencia va a estar ahí, que es lo más importante. Creo que tenemos una audiencia en el sentido en que México es muy noble, es muy fiel, es muy activa, digamos. Claro. La cinefilia mexicana, tú lo sabes, es muy, muy activa, quizá de las más activas del mundo, sí, en muchos sentidos, portal, muy participativa. Entonces, es justo como poder aprovechar ese canal de oportunidad para hacer estas cosas. Que digo, yo a lo mejor no discutiría un poco como esta cosa como de la época dorada, porque producimos mucho, pero bueno, no todo lo que brilla es oro. Pero bueno, ese es tema de otro. Ese es tema de otro costal, ¿verdad? Porque luego se nos ponen todos intensos. De hecho, pues acaban de inaugurar otra cineteca, pero aquí este programa es de Guadalajara y de Occidente. Pues aquí nomás tenemos una cineteca realmente para toda la zona de Occidente. O sea, son cosas que a lo mejor parecen que no, pero claro que tienen sustancia y son importantes. Obviamente el tiempo sabemos que es muy corto, mi querido Jorge. Yo te agradezco enormes y con mucho corazón que no solo estés poniendo muy en alto el nombre del periodismo y la crítica mexicana por allá en tierras helvéticas, sino que te dieras tiempo de, con todo y tus horarios tan apretados, pues darnos unos minutitos. Andas ahorita de primadona, pero te agradecemos muchísimo que atiendas a Apuntes de Cine. No, pues al contrario, Felipe, lo hacemos con todo gusto. Y pues cuando quieras, aquí estamos. Esa es la actitud. Por favor, para que vean, hasta es noble el joven, muchachos. Les agradezco muchísimo a toda la gente que nos está escuchando en el podcast, a que nos sigan en redes sociales, que sigan TikTok también. Tenemos hambre, muchachos, síganos por favor, también queremos irnos a todos lados. Ya viene la cobertura de la Bienal, ya viene Venecia y nos dará muchas sorpresas. Mi querido Jorge Negrete, y no es el charro, pero muchísimas gracias, Jorge, por estar en Apuntes de Cine. Muchas gracias, Felipe.